Tic-tac. Prometo romper ese despertador si mañana vuelve a sonar. Golpe conciso, silencio eterno. Si no fuera por esto, pues tú imagínate, cada hora de 9 a 9, por ejemplo, y las medias y las horas, si no fuera por esto ahora mismo, lo que son antiguos cabos de año, y lo que es el tocar a misa y todo eso, es manual. Y los sentimientos no tienen nada que ver. De hecho, no suena igual, es que no suena igual. Yo desde luego lo voy a hacer hasta el día que me vaya. Continuaré, como hizo el antiguo campanero, que era ya mayor, se mareaba y todo, y hubo que sacarlo, ¿sabes? Yo continuaré porque es una adicción, la verdad. Es una forma de comunicar, ¿no? Y sabes que estás comunicando al pueblo situaciones, no sé cómo explicarlo. ¿Quieres más? Se convierte en un vicio o una adicción. Esto para mí es, no sé cómo expresarlo, la verdad. Nunca esperé que fuera campanero. Nunca lo esperé. Sí, oía campanas, pero la experiencia de estar aquí es una sensación de verdad, es que inexplicable. Eso de las campanas, que lleguen y que te digan, tocan las campanas y tú dices, estoy aquí arriba y estoy comunicando, estoy, no sé, pero lejos, y además
depende del sonido y lo que puede llegar a sonar. Sí. Pero tampoco ya. Ahora habrá el toque, el campanazo de la 1 y ahí doy los 3 toques de entrada. Infinito. Jolín, cuando es un entierro o algo de eso, la verdad tampoco es una alegría tener que anunciar que ha fallecido alguien, ¿no? Pero la sensación de comunicar, que la gente se entere, porque claro, te llaman de los sanatorios o te llaman así del cura o la familia y tú tienes que estar disponible totalmente para dar los avisos en principio, para que la gente sepa que ha fallecido. Y dará la 1. Ahora es cuando doy los 3. Entrada aviso. Creo que voy para 15. Aquí continúo y espero continuar muchísimo más tiempo.